Muchas gracias por acompañarnos en esta semana que estudiaremos la escuela sabática que lleva por título Solo la Biblia. Bueno, para empezar vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde estamos y vamos a orar. Señor que estás en los cielos, te pedimos por favor que tú nos acompañes y nos guíes para esta lección que vamos a estudiar. Te pedimos por Jesús. Amén. Bueno, el versículo de memoria para esta semana se encuentra en Hebreos 4:12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que la espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Bueno, quiero agradecer en esta semana que nos estará acompañando nuestra hermana María, Judith, Ulises, Erika y demás. Tenemos esta semana nuestro invitado especial, que es el pastor Roberto, quien nos estará acompañando durante la semana. Muchas gracias, acompáñenos que enseguida estaremos estudiando. Hola a todos ustedes, mi nombre es María y me ha tocado el día domingo. Para comenzar vamos a hacer una pequeña oración. Padre amoroso, Señor, te agradecemos por permitirnos leer tu palabra, te pedimos que tú nos puedas inspirar. Te agradecemos por todo esto en tu santo y bendito nombre. Amén. Bien, el día domingo tiene un título muy interesante que dice la Biblia como norma imperante, la cual comienza diciendo que el pueblo adventista en un inicio se llamaba el pueblo del libro. ¿Por qué? Porque todos los escritos que tenía era basado en la Biblia. Sabemos que la Biblia es palabra de Dios y es por eso que nosotros debemos leerla con mucho respeto, la cual siempre por eso es necesario comenzar con una oración. Nos insta a leer aquí en 1 de Corintios 4 del 1 al 6, el cual me parece importante esta parte del 6 que dice a no ir más allá de lo que está escrito para que ninguno se apasione contra el otro. Muy bien, vamos a continuar con la lección número 5 correspondiente al día lunes 27 de abril, la unidad de la escritura. La Biblia nos afirma que toda la escritura es inspirada por Dios. Lo podemos encontrar en 2 de Timoteo 3:16, y que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue atraída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, que se encuentra en 2 de Pedro 1:20-21. Entonces, como sabemos que Dios es el autor supremo de toda la Biblia, podemos asumir que existe una unidad y una armonía fundamental entre toda la escritura, ¿no? Entonces, como sabemos que hay una unidad interna, una unidad global que proviene de inspiración divina, ¿qué pasaría si sucedería lo contrario? ¿Qué pasaría si es que pensaríamos en que la Biblia fue escrita por varios autores, como muchas veces lo dicen, ¿no? No podríamos encontrar una armonía doctrinal. ¿Qué más? La Iglesia no podría reprender, no sabría cómo repudiar la herejía, no sabría cómo disciplinar, porque nosotros como humanos tenemos diferentes puntos de vista, diferentes puntos de pensar. Entonces, si es que la Biblia tendría varios autores, imagínense, cuando quisiéramos consultarla, todo sería contradictorio, todo sería disparejo, no podríamos acudir a la Biblia misma porque tendría tal vez otra opinión de diferentes. Un autor diría una cosa, otro autor diría otra cosa, ¿no? Entonces Jesús mismo, cuando vino aquí, respaldó y utilizó, no solamente él, sino varios autores del Nuevo Testamento se basaron en citas bíblicas del Antiguo Testamento. Entonces los dos son tomados, tienen una relación recíproca y se iluminan entre sí, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento.
Y la Biblia misma, bueno, la unidad de la escritura no solo implica la unidad, saber, sino que nosotros cuando quisiéramos o queremos saber algo, estudiar una enseñanza, pues vayamos y consultemos todo. Esto es pedir a Dios que nos ayude, que nos dé sabiduría para que cualquier enseñanza que nosotros queramos recibir o queramos enseñar, entonces sea tomada de toda la Biblia. Lección 5, 28 de abril, día martes. El título es La claridad de la Biblia. El primer versículo se encuentra en Mateo 21, 42, donde dice: Jesús dijo: ¿Nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. En el mismo Mateo, capítulo 12, versículo 3, también nos dice: pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Y en Mateo, mismo capítulo, nada más que versículo 5: ¿o no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Entonces tenemos varios versículos donde nos muestra en esta lección, y también en Marcos, donde nuevamente nos vuelve a reiterar: ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y también Lucas 6:3, donde nos dice: respondiendo Jesús les dijo: ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que estaban con él. Entonces, en la lección 5, en resumen, nos habla repetidas veces donde la Biblia misma nos incita a nosotros, nos alienta a estudiar sobre la Biblia, eso principalmente para que nosotros mismos podamos comprender el mensaje de Dios para nosotros. Además de que, al contrario, de que los creyentes mismos puedan agarrar su Biblia y poder leer y entender aquel mensaje que lleva dentro de él. También nos habla en esta lección de que no se necesita de algún magisterio de la iglesia que pueda interpretarnos la Biblia para que el hermano adventista, la feligresía, pueda comprender el mensaje que tiene. Y también nos dice que el mensaje es demasiado claro y que tanto como niños y adultos pueden entender las enseñanzas básicas que tiene la Biblia. Día miércoles 29 de abril, lección 5. El título es La escritura interpreta a la escritura. La Biblia puede funcionar como su propio intérprete. Una parte de la escritura puede ayudar a entender otra parte de la escritura. Ahora, para entender mejor un versículo de la Biblia, un párrafo de la Biblia, se necesita 3 cosas. 1, leer lo que está anteriormente de la Biblia, lo que está posteriormente de la Biblia, y también leer principalmente el contexto de la Biblia. Y así podemos entender mejor los conocimientos que Dios nos quiere hacer entender de lo que está aquí escrito en la Biblia. Si bien es cierto, para entender mejor la Biblia se necesita estudiarlo en sus idiomas que ha sido escrito, como es el griego y el hebreo. Pero en la Biblia también no solamente nos da a conocer qué quiere decir, sino, como vamos a leer en Romanos 15:4, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahora, si bien es cierto, si tenemos un diccionario y nos ayuda a interpretarla mejor, el estudio fiel en oración y constante, quiere decir diario, de la Biblia, y con humildad dará grandes frutos. Y es por ello que
La recomendación más importante es que hagamos eso, estudiar constantemente la Biblia, y de esta manera podemos entender todos los mensajes que nos tiene preparados para nosotros. Así es todo. Hola con todos ustedes. Hoy día jueves tiene como título La Escritura y Elena de White. Nos insta a leer en Isaías 8:20, el cual dice: a la ley y el testimonio. Si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido. Entonces, bueno, lo que podemos interpretar es que tal cual nos señala en la lección, todo lo que tenemos que leer tiene que estar en base a la Biblia. Hay mucha controversia en cuanto a los escritos de Elena de White, si es que fue o no fue una profeta, si es que lo que dice es cierto. Y bueno, nosotros debemos fijarnos, ¿no? Como tal dice en el versículo, que todo lo que nosotros podamos ver en esa persona, en Elena de White, en algún profeta, tiene que ir conforme a la ley y a su testimonio. Si es que estos no van de la mano, entonces no es palabra de Dios. Debemos también tener en cuenta que Elena de White se autodesigna como una luz menor, que la luz mayor en realidad es la Biblia, y ella en ningún momento entra en desacuerdo con esta. Entonces, en realidad lo que ella hace es desglosar partes de la Biblia y enfocarlo a nuestros tiempos, ¿no? Que si es que nosotros, dice que si nosotros hubiéramos escudriñado más la Biblia, llegaríamos a estas mismas conclusiones, solo que ella lo aclara con mucho más precisión a nuestros tiempos, tal como la música, la relación entre padre y madre, cómo llevar a un joven, ¿no? En estos tiempos, la palabra de Dios, etcétera, y nos insta a muchas cosas que en ningún momento están en desacuerdo con la Biblia, y es el objetivo que también nos plantea la lección. Cómo nosotros podemos sustentar nuestros principios, también ayudándonos con Elena de White, y en ningún momento dejando de la importancia de poder tener como luz mayor a la Biblia. Analicemos esto para que nuestra fe no pueda ser tambaleada, ¿no? Que no nos pueda, al leer los escritos de Elena de White o al escuchar algún comentario sobre que nuestra fe no sea debilitada, sino al contrario, reforzar mucho más, porque sabemos que estos nunca entran en desacuerdo. Así que analicemos cada lectura que nosotros tengamos, ya saben, siempre con una oración. Siguiendo ya con el repaso de la lección de escuela sabática, esta semana estudiamos sobre la fuente de nuestras doctrinas y de nuestra fe. La fuente de nuestra fe y de nuestras doctrinas, hermanos, con certeza viene de la palabra de Dios. En 1847 Jaime White ya había hecho una declaración. Dice: la Biblia es la revelación más perfecta y completa, y nuestra única regla de fe y práctica. Y esta semana el título de la lección es Sola Escritura, que quiere decir solo la Escritura. En realidad, esta sola Escritura fue un grito de libertad de la Reforma Protestante, ya que en 1520 una bula papal condenó 41 de las enseñanzas de Martín Lutero, porque éstas rechazaban a los santos maestros de la Iglesia. Y en defensa, él hizo muchas declaraciones, pero me gustaría resaltar dos. La primera dice: la Escritura sola es el verdadero Señor y Maestro de todos los escritos y doctrinas en la tierra. La siguiente, él se encontraba en una audiencia frente al emperador Carlos V y él hace esta declaración: mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Si todo esto no se garantiza, ¿para qué sirve la Escritura? Dice. Si yo no considero a la Santa Palabra como Señor y Maestro, ¿para qué sirve este libro? Si mi mente, mi conciencia no es cautiva de la palabra, ¿para qué sirve? Hermanos, si mi fe no está basada en las Santas Escrituras, ¿para qué sirve la Santa Palabra? Si mis principios no son basados
en el libro, en las Santas Escrituras, ¿para qué sirve? Quiero compartir con ustedes en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Ya no es tiempo de mirar revistas, no es tiempo de mirar otras cosas, de leer o escuchar qué es lo que dice fulano de tal o qué es lo que dicen las personas. Es tiempo de que nosotros vayamos a escudriñar más las Santas Escrituras. Es tiempo de oír la palabra, la voz de Dios por medio de su palabra. Es tiempo de que nosotros pongamos a Cristo en primer lugar y podamos juntos ponernos de rodillas y con la Biblia en las manos pedir luz de nuestro Salvador. Que Dios te bendiga. Viví tan ciego, sin rumbo cierto, buscando paz y descanso, siempre intentando por tantos medios justificar mis faltas, mas al clamar mis ojos abrir y al mirar la cruz yo entiendo el amor derramado allí por mí, sacrificio de sangre por un pecador. No soy merecedor, no soy merecedor, tu gracia me alcanzó. Y al ver tu gloria